discípulos de Cristo que al reino de los cielos le dieron su lealtad. Siervos que ante él se postran. Vamos a leer las Escrituras, amados hermanos, en el pasaje que nos corresponde. Estamos en la sexta trompeta, el segundo ay, el séptimo sello. O lo voy a decir en orden. Estamos en el séptimo sello, el segundo ay, que es la sexta trompeta. Estamos allí, ¿cierto? Algunos pueden considerar este pasaje, capítulo 11, un preámbulo, pero también se puede mirar que todo esto está sucediendo después de que sonara la sexta trompeta. Estamos en el versículo 7 y hoy vamos hasta el versículo 14 porque en el 15 va a sonar la séptima trompeta. Entonces vamos al versículo 14, del 7 al 14, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11, los versículos 7 al 14, leemos así, la palabra de Dios. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad o de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se atemorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó. He aquí, el tercer ay viene pronto. Permítanme, amados hermanos, hacer nuestro también ya acostumbrado recorrido en el texto para poder darle un contexto al texto que hemos leído y también para darle gracia al oyente que mire por primera vez esta predicación o esta enseñanza más bien. Porque Apocalipsis es difícil predicarlo. Entonces, de pronto es más adecuado enseñarlo. Entonces, amados hermanos, recordemos que esto que estamos leyendo, todo comienza en el capítulo 4. Todo comienza en el capítulo 4 de Apocalipsis, donde Juan comienza a tener unas tremendas visiones. En En el capítulo 4, Juan ve a uno que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono tiene un rollo sellado 7 veces. Y nadie era capaz, nadie tenía las dignidades de acercarse y tomar el rollo de su mano. Por lo cual Juan estaba muy angustiado y llorando. Él está en eso cuando un anciano se le acerca para consolarlo y le dice, Juan, hay alguien que es digno de tomar el rollo. De repente Juan lo ve y es alguien que tiene como un aspecto de cordero inmolado. Es como un cordero inmolado. Ese cordero inmolado, o ese que tiene un aspecto como de cordero inmolado, se acerca al gran trono y es capaz de tomar el rollo, lo cual produce una tremenda alabanza en el cielo. Lo que sucede es que él toma el rollo y el rollo está sellado 7 veces. Y él comienza, antes de eso hay una alabanza y hay una canción nueva en el cielo. Cuando los ángeles y los que están ahí ven eso,
ellos comienzan a adorar con una nueva canción, hay un nuevo canto. Digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos. Esa es la nueva canción. Y todos se van uniendo, todos se van uniendo. Ellos escuchan, esta canción no la habíamos cantado, ¿sí? Y entonces ellos comienzan y se unen a la letra. Lo mismo que sucede aquí en la iglesia cuando se canta un cántico nuevo. Uno lo va escuchando y se va uniendo, se va uniendo, se lo va aprendiendo y después resulta toda la iglesia cantando esa nueva canción. Así sucedió. Digno eres de tomar el rollo y abrir sus sellos. Y comenzaron a adorar a ese cordero, o comenzaron a adorar a ese que tenía como el aspecto de un cordero inmolado. Así se formó una tremenda adoración en el cielo, y era como el estruendo de muchas aguas. Era una multitud enorme de ángeles adorando y cantando esa canción. A esa multitud de ángeles se le une una multitud de seres humanos, de tal manera que el estruendo es poderoso y la canción es poderosa. Estaban en eso cuando se comenzaron a abrir los sellos. Y una vez que se abre el primer sello, allí encontramos un caballo blanco y su jinete el vencedor. Eso tiene una clara interpretación. Luego rompe el segundo sello y sale el caballo de color del fuego, un caballo color rojizo, color del fuego. Y ese jinete o ese caballo roban la paz de la tierra. Y en el tercer sello el caballo es negro y el jinete es el hambre. Luego Cristo abre el cuarto sello y el caballo que hay allí es un caballo amarillo y el jinete es la muerte. Esta es la secuencia. Luego en el quinto sello se aprecia a los mártires que han sido ejecutados, han sido muertos y están allí con vestiduras blancas esperando la venganza. ¿Hasta cuándo, oh Señor, vengará la muerte de tu santo? Ellos están orando allí y esperando la redención, esperando que el Señor tome acciones sobre lo que les ha sucedido. Cristo rompe el sexto sello y el cosmos se estremece. Hay grandes temores en la humanidad. Dios comienza, allí, a partir de este sexto sello va a derramarse la ira de Dios sobre la tierra y los hombres se esconden, buscan escondederos, pagan, decía mi mamá, pagan escondederos a peso. Buscan la muerte, buscan esconderse bajo las rocas, algo muy parecido a lo que sucedió en El Salvador con las pandillas. Los encontraban entre canecas a los pandilleros escondidos y debajo de la tierra en huecos. Así sucederá con los hombres escondiéndose o procurando esconderse de la ira de Dios. Pensarán que pueden escapar, pero pues es algo imposible. Y luego están en eso cuando sucede el primer preámbulo. Tanto los 7 sellos como las 7 trompetas, justo en la sexta, antes de que se abra el séptimo sello y antes de que antes de que se abra el séptimo sello y suene la séptima trompeta, hay unos preámbulos o unos paréntesis, llaman algunos. Allí hay un paréntesis porque se va a responder una pregunta con la que termina el sexto sello, y es ¿quién podrá mantenerse en pie? Lo que hay en el capítulo 7 de Apocalipsis es la respuesta a esa pregunta. Es decir, hay una multitud de gente adorando, hay unos redimidos, porque allí hay unos seres humanos redimidos por la sangre de ese que tiene el aspecto como de cordero inmolado, ¿sí?, que están justamente de pie en el gran trono adorando. Y entonces el ángel le responde a Juan, o el ángel más bien responde esa pregunta. Hay una gran multitud de adoradores que están adorando y ellos están entre postrados, se ponen de pie y luego se postran y luego se ponen de pie y luego vuelven y se postran. Y a lo último de lo que va a suceder en esa respuesta es que quedan 7 ángeles de pie. Ellos están de pie. Y el estruendo es impresionante en el cielo, la adoración, la alabanza. Pero sucede algo tremendo. A esos 7 ángeles se les entregan 7 trompetas.
Y esa es la apertura del séptimo sello. Entonces, cuando se acaba el preámbulo, se responde la pregunta, se abre el séptimo sello, y lo que sucede ahí es el gran contraste, porque están en una tremenda adoración que es como el estruendo de muchas aguas. Eso es poderoso, y cuando se abre el séptimo sello, todo el mundo queda en silencio. Ese silencio es por media hora, más o menos. O sea, es un gran silencio. Y es impresionante porque la adoración en el cielo es como si hubiera sido interrumpida. Todo el mundo está en silencio. Y en ese momento hay 7 ángeles alrededor o frente al trono, de pie, en silencio. Todo el mundo en silencio. Y en silencio pasa otro ángel y va repartiendo las trompetas. Y ellos las van tomando y se van preparando para tocarlas. Y luego, entonces, suena la primera trompeta. Y esas trompetas, se ha dicho ya, que son un llamado de advertencia, son un sonido de advertencia y son a la vez un sonido de preparación. O sea, es prepárese, alístese. ¿Sí? Es como atención, algo va a pasar. En la antigüedad, la trompeta sonaba cuando el rey, por ejemplo, iba a entrar o iba a ingresar a una ciudad, era anunciado, ¿no? Entonces sonaban las trompetas y dependiendo del sonido de la trompeta, significaba algo. Por ejemplo, en nuestro tiempo también suenan trompetas. Hay una trompeta que cuando uno se escucha, digamos, en la milicia, lo que significa es que hay alguien muerto. Entonces es un sonido fúnebre, unas honras fúnebres. Hay otras trompetas que anuncian, se conoce como un sonido de diana, ¿no? La diana es prepararse, levantarse, alistarse, ¿sí? Es estar atentos. Y dependiendo del sonido que dé esa trompeta, tiene un significado. Estos sonidos tienen un significado. Y el significado es que anuncia juicio, anuncia el final de los tiempos, que ya pronto el Señor va a ajustar cuentas y tomará venganza del pecador. Pero Dios es tan misericordioso y bueno que avisa. Él avisa. Voy a venir y voy a tomar venganza. Y ese aviso todavía es un llamado de misericordia. Todavía se puede arrepentir el pecador. Sin embargo, vamos a leer al final por allá de la sexta trompeta o de la quinta trompeta mejor, que nadie se arrepiente. A pesar de todas estas calamidades que van a traer estas trompetas, nadie se arrepiente. No hay un arrepentimiento, hay un endurecimiento del corazón y nadie procura apartarse de las injusticias que vive. Entonces suena la primera trompeta y comienza a ser afectada la tierra. Es afectada toda la vegetación, es quemada con granizo y esto pues por supuesto traerá hambre y traerá unas consecuencias que van a dejar devastada la tierra. Luego suena la segunda trompeta y son afectadas las aguas del mar y las naves, la tercera parte. Y luego en la tercera trompeta son amargadas las aguas dulces, son afectados los ríos y las fuentes de las aguas dulces. Y después en la cuarta trompeta es herida la tercera parte de los astros. Esto por supuesto va a afectar a los habitantes de la tierra. Luego en esa trompeta, en esa cuarta trompeta, es que suenan los ais. Juan ve un águila que canta 3 ay. Y esto anuncia el sonido de las últimas 3 trompetas que faltan. Después, la quinta trompeta, que es el primer ay, allí salen muchos demonios del abismo, del pozo del abismo, y esos demonios son capitaneados por el rey de los demonios. Ustedes saben quién es. El rey de los demonios, ¿no? Belcebú, la serpiente antigua, el diablo. Juan utiliza muchos recursos literarios y da muchos rodeos para decir cositas que hubiera podido decir directamente, pero eso tiene su sentido. Eso tiene una razón de ser.
El quinto ángel entonces ha sonado su trompeta. Luego el sexto ángel suena su trompeta. Nosotros estamos ahí, en el preámbulo entre la sexta trompeta y la séptima. Ya ha sonado la sexta trompeta y lo que sucede allí es que 4 demonios feroces, malvados, terribles, son desatados y ellos van a ser comandantes de 200 millones de demonios. Eso está en el texto, ¿no? Yo no estoy sumando cifras acá, ustedes pueden leer el texto. Eso está en Apocalipsis y lo dice claramente, no hay que deducirlo. Está explícito, dice 200 millones de demonios. Y ellos van a comandar esos demonios. Es decir, la maldad en la tierra se va a desatar terriblemente en el sexto sello. Y he repetido esta frase en las 2 exposiciones de este capítulo 11. Con razón los hay. Esto me lo han escuchado ustedes decir. Con razón los hay. Hay. Pues 200 millones de demonios desatados en la tierra no es nada agradable, no es nada bueno. O sea, la maldad desatada en todo su furor, con toda su fuerza. Sin embargo, no ha llegado a toda su fuerza. Hoy vamos a ver que sí va a llegar a toda su fuerza. Pero todavía está desatándose la maldad y está saliendo de la mismísima boca del infierno, del mismísimo pozo del abismo. Es una maldad terrible, es infernal. Y luego, ahí es donde leemos eso de que el aún así, ¿sí? De Apocalipsis, de Juan, aún así los hombres no se arrepienten. Hasta ahí, con todo lo que ha sucedido, no hay arrepentimiento. Luego, ahí comienza el preámbulo, en donde estamos, y es un solo bloque. Lo que pasa es que es tan extenso que sería imposible predicarlo en una sola predicación. Si hoy es como la tercera parte, porque hoy el título es igual. El título es igual a lo que ya vimos, pero parte 3. Entonces, todo hace parte del mismo bloque. ¿Qué sucede? Juan ve un ángel fuerte que tiene el dominio. Él expresa el dominio del Señor Jesucristo, el dominio universal del Señor Jesucristo. Entonces Él domina en los cielos, en las aguas y en la tierra. Para esto Él lo hace gráficamente, ¿no? Al estilo de la profecía antigua. Él pone un pie en el mar, el otro en la tierra y su brazo derecho en el cielo. Y expresa, él no es el Señor, pero representa muy especialmente a nuestro Señor Jesucristo, dominando universalmente todo y sosteniendo en su mano el Evangelio, que debe ser anunciado y predicado y debe ser comido, interiorizado por la iglesia. Debe ser entendido. Esto significa que el Evangelio debe ser entendido, debe ser comprendido por la iglesia para que pueda anunciarlo y condenar al mundo. Es decir, la iglesia, me refiero a todos y cada uno de los salvos en todos y cada uno de los días que existe el mundo. Esa iglesia come el Evangelio, solo la iglesia será salva. Pero entonces, ¿para qué predica? Porque nuestra fe condenará al mundo. Para dejarlos sin excusa y dejarlos convictos. Para eso es que predicamos. Por eso he dicho yo acá que cuando predico en la iglesia, predico con esperanza de que estoy predicándole a salvos. ¿Sí? Pero cuando predico en la calle, estoy consciente de que estoy hablándole a muertos. Estoy consciente de que posiblemente los estoy condenando más en lugar de salvarlos. Quizá haya alguien que escuche y se salve. Quizá. Ese es el ángel fuerte. Presenta completamente el Evangelio universal. Allí está Cristo y ahí está el Evangelio. Y entonces, después de Juan está en eso, como desde la tierra, en su visión, y luego vuelve como a aparecer en el cielo, ¿no? en sus visiones, ¿no? Y allí, ¿qué sucede? Se le da una caña para medir. Primero se le da un librito. Él lo come, predica y todo. Luego aparece otra vez como en el cielo y se le da una caña para medir, una vara de medir. Y se le ordena medir el templo, los atrios y a los que adoran en él. Luego él mide y cuenta a la gente, ¿sí? ¿Sí? Porque medir gente pues es contar gente. ¿Sí? Y él está en eso cuando Dios le dice a Juan, voy a proveerle
Unos predicadores. ¿Sí? Yo daré a mis predicadores. El Señor le dice a Juan, voy a dar unos predicadores, unos testigos fieles. Esos testigos son poderosos. Ellos han recibido el poder de Dios para predicar y para profetizar. Tienen poder de hacer grandes señales y las hacen. Ciertamente han sido hechas. No obstante, y ahí llegamos a nuestro texto, aunque podría significar que la iglesia es invencible o esos testigos son invencibles, no obstante ellos van a ser vencidos, van a ser ejecutados, van a ser perseguidos y van a ser muertos. Esto, por supuesto, de entrada, puede derribar ya toda idea que se tenga de que por ser cristiano yo soy intocable. De entrada, ¿no? Escuché por algún tiempo, yo creo que todavía se esgrimen esas doctrinas satánicas, salidas del infierno, de una iglesia como triunfante, como que nunca le pasa nada, ¿sí? O sea, no se enferma, y si está enfermo es porque está en pecado, y no es pobre porque si está pobre es que algo pasa contigo, hermano, porque tú debes ser multimillonario y debes estar bien, y ese tipo de charla motivacional que se esgrime desde algunos altares, desde algunos púlpitos, pero he tenido un dicho desde hace mucho tiempo me acabo de acordar que hacía mucho tiempo no lo decía, pero hoy es preciso decirlo. En los tiempos, hermanos, donde hay tanta necesidad de predicación y donde hay tanta necesidad de predicadores y donde hay de verdaderos predicadores, pero en este tiempo donde hay tantos púlpitos y tantos predicadores o pseudo predicadores, escasea la predicación, escasea el evangelio. ¿Me hago entender? Hay muchos púlpitos, hay muchas, ¿qué digo yo? Muchas bodegas y muchos lugares y muchos altares, voy a decir muchas iglesias en esta ciudad, pero pocos predicadores, poco evangelio, poca palabra de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Mucha charla motivacional y mucho triunfalismo, pero este texto va a decir que estos testigos fueron vencidos y fueron muertos. Ellos tuvieron gran poder y sin embargo fueron vencidos y los mataron. Eso ya ahorita vamos a profundizar un poco sobre eso. Luego entonces nuestro título se mantiene, amados hermanos. El pueblo de Dios apartado y salvaguardado. Parece que el título hoy fuera una contradicción del texto, porque allí los testigos fueron muertos, pero al final ustedes van a ver que no, que fueron salvaguardados, que fueron apartados y que fueron salvaguardados. Permítanme, amados hermanos, mirar el texto que hemos leído hoy en dos puntos, que sería, si lo tomamos como un solo sermón presentado en 3 secciones, este primer punto de hoy sería el quinto punto, y este segundo punto de hoy sería el 6º punto de la misma predicación, el pueblo de Dios apartado y salvaguardado. Parte 3. Nuestro primer punto es la aparente derrota, escuchen bien la palabra aparente, la aparente derrota del pueblo de Dios. Ese es nuestro primer punto. Y nuestro segundo punto es la vindicación del pueblo de Dios. La vindicación del pueblo de Dios. Dice nuestro texto, los versículos 7 al 10. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, o sea, contra los 2 testigos, y los vencerá y los matará. Voy a repetir. Y los vencerá y los matará.
y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también crucificaron, o nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, de acuerdo con lo que se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Aquí hay una gran riqueza, pero pues no me puedo detener mucho tiempo, ¿no?, en el punto. Pero lo que hemos leído da para muchas predicaciones. Hermanos, de acuerdo con lo que ya hemos visto hasta aquí, podemos entender que la totalidad del pueblo de Dios está representado con estos 2 testigos. Pero no solamente lo representan esos 2 testigos. Ya lo dije anteriormente. Incluso avanza más, avanza hasta la mujer que es sustentada en el desierto, representa al pueblo de Dios. Es decir, hay muchas cosas en Apocalipsis que todo junto, juntándolo todo, representaría a la totalidad del pueblo de Dios. Estos 2 testigos son inviolables hasta que hayan finalizado su testimonio. Es decir, ellos son invencibles. No los pueden tocar. Y si alguien procurara, debería morir de la forma que intentaba matarlos, dice el versículo anterior. Además, los versículos anteriores nos muestran claramente lo poderoso que es el testimonio de la iglesia. La iglesia, amados hermanos, está dotada de un gran poder. De un gran poder. Es el poder del evangelio, el poder transformador del evangelio, el poder de Dios. La iglesia es capaz, guardadas las proporciones y bien entendido lo que voy a decir dentro del contexto y dentro de las escrituras, es capaz de hacer cualquier cosa sobre la faz de esta tierra. ¿Sí me hice entender? Cuidado con malinterpretar esto que estoy diciendo. Cuidado con malinterpretar esto que estoy diciendo. Yo estoy refiriéndome en cuanto al avance del reino de Dios. Estoy refiriéndome en cuanto a la predicación. Por ejemplo, hermanos, la iglesia es traficante de Biblias. ¿Sí sabían eso? En una ocasión fui invitado a una conferencia de la iglesia menonita, por acá cerca en el norte. Y yo fui ese día porque había una hermana que es misionera, está trabajando por allá con musulmanes y eso. No recuerdo de qué parte era, pero eran musulmanes. Y cuando yo llegué a la iglesia y fui a entrar, yo entré a la iglesia, pero alguien de pronto me detuvo y me dijo, me quitó mi Biblia, me dijo su Biblia. Y yo, ¿cómo? Me dijo su Biblia y no me la dejó entrar. Entonces yo tuve que entregársela y entré a la iglesia sin Biblia. Cuando comenzó la conferencia y la hermana comenzó a hablar y comenzó a contarnos el modus operandi de cómo ellos podían ingresar Biblias a lugares prohibidos y cómo era el tema para predicar en esos lugares, cómo moría gente, ella pues todavía estaba viva, pero no sé en este momento si ya fue ejecutada o no. Pero, digamos, el hecho de retenerme la Biblia y retener a toda la gente que estaba ahí en la Biblia era porque a ver si alguno era capaz de entrarla, ¿sí? Pues ninguno fuimos capaces. Cuando llegó un momento en la exposición de la conferencia, la hermana dijo, saquen sus Biblias que voy a leer. Y ninguno teníamos Biblia. Y ella nos desafió, dijo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué te la dejaste quitar? Sí me hago entender. O sea, uno no entendía por qué le estaban quitando la Biblia, pero pues
La entregamos inocentemente. Así hace Satanás, hermano. O sea, ella nos enseñó tantas cosas ese día de cómo la iglesia en este mismo momento, hermano, mientras yo estoy predicándoles a ustedes, en este mismo momento algún hermano está siendo cruelmente ejecutado. En este mismo instante, mientras tú estás cómodamente acá. E incluso pensaste, tal vez, no sé, si venías o no. Incluso algunos no vinieron. Mientras estamos acá en este momento cómodamente en este salón, algunos hermanos pueden estar siendo ejecutados en este mismo instante o pueden estar siendo impedidos. Mientras tú eres renuente a leer tu Biblia, algunos hermanos anhelarían tener una. ¿Se entiende, hermanos? Así que estos testigos fueron dotados de poder y ese tiempo de predicación que ellos tienen, ellos serán guardados. Ellos no podrán ser tocados, son inviolables hasta que haya finalizado su testimonio. El evangelio debe ser y será predicado para testimonio a todas las naciones de la tierra. Entre tanto eso suceda, la iglesia es protegida. O sea, la iglesia no puede ser acabada. Si se acaba la iglesia, se acaba la predicación. Siempre matan a algunos, pero otros florecen. De hecho, la iglesia es más floreciente en los lugares donde está siendo perseguida en este momento. El evangelio, hermanos, debe ser predicado en toda lengua, tribu y nación, y habrá redimidos de todos los lugares de la tierra. En todos los 4 puntos cardinales, el Señor tiene pueblo para levantar. Esto lo podemos leer en el 7, del 9 al 10, que dice: después de esto miré y vi aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas. Capítulo 7. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esta predicación que hace la iglesia y que administra la iglesia en todo el mundo, el resultado es esto que leemos acá en capítulo 7 de Apocalipsis: que de toda lengua, tribu y nación habrá gente salva. Y quizá tú eres uno de los, y eso espero, uno de los instrumentos que Dios utilizó para salvar a algunas de esas personas que estarán allá. Eso debería ser el común denominador de todos nosotros. Debería ser lo normal. Esto es gente salvada por nuestro Señor Jesucristo de todos los linajes de la tierra. Esto será un testimonio eterno de la misericordia del Señor. La razón por la que Dios decide salvar a una parte de la humanidad de toda lengua, tribu y nación es para extender, fijar, establecer un testimonio eterno de su misericordia, de que Él es bueno, de su bondad, de que Él es perdonador, de que Él extendió a todo el mundo la predicación, pero la mayoría de oídos se cerraron. No lo quisieron oír y no lo quisieron ver. Pero estos que salvó serán el testimonio eterno. O sea, esto estará por la eternidad como un testimonio vivo y eterno de su misericordia. Y también estará el testimonio eterno de su justicia en los que se perdieron. Así las cosas, hermanos, Dios es invencible. Entre tanto que se esté predicando el Evangelio, la iglesia como Dios es invencible porque es Dios el que la sustenta. Es decir, hasta que no se haya cumplido por completo la gran comisión, la iglesia permanecerá de pie predicando y no podrá ser derrotada. La iglesia desde siempre ha sido perseguida. Desde Edén
Siempre. Nosotros vemos a Caín matando a Abel. Vemos al faraón matando a los niños. Vemos ¿cómo se llama ese rey? Se me fue acá. ¿Naamán? No. El que persiguió al pueblo de Dios. Cuando Mardoqueo. Se me fue el nombre. Ayúdenme, hermanos. ¿Se acuerdan? Que él procuró cartas y todo para matar a todos los hebreos. Siempre el linaje de Cristo ha sido perseguido, siempre. Y luego vemos a Herodes matando a los niños. O sea, siempre para impedir el nacimiento del Salvador. ¿Sí? Y luego vemos a Satanás, ¿sí? En su aparente victoria en la cruz del Calvario, ¿sí? Cuando el Salvador moría en la cruz. Y luego vemos, después de que el Salvador resucita y viene el poder del Espíritu Santo sobre la iglesia, vemos a esa iglesia perseguida. Vemos a los mártires de la iglesia: Santiago, Esteban, Pablo, Pedro, este mismo Juan. Todos los apóstoles murieron de muertes violentas y trágicas, digamos, en el sentido de que no fueron muertes naturales, fueron muertes, aparte de violentas, fueron torturados, encarcelados, perseguidos de todas las formas, porque la iglesia siempre ha sido perseguida en todos los tiempos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Siempre ha estado en gran tribulación. Y Cristo, el Rey, el Señor, el Dios de la iglesia, pues el ejemplo de persecución. Ahora bien, entre tanto no se termine la gran comisión, la iglesia no podrá acabarse. Por eso usted puede ser el gestor, el administrador de eso. ¿Qué tal que usted sea el que le predique al hombre o al último hombre o mujer que nazca sobre la faz de esta tierra? ¿Qué tal que usted sea ese? Cuando le sea predicado al último de los moradores de la tierra el evangelio, la iglesia será muerta, será derrotada. Pues aparentemente, ¿no? Porque la iglesia nunca será derrotada, como Cristo nunca es derrotado. Aparentemente fue derrotado, pero ya vamos a ver que no. De manera, hermanos, que nos dicen las Escrituras que el fin vendrá cuando el evangelio sea predicado en todo el mundo, y será predicado este evangelio en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. La protección de Dios está sobre sus testigos tanto tiempo como dure su ministerio, hermanos. Luego que ellos acaban su tarea, en un determinado momento esa protección es quitada y queda un espacio libre para que el enemigo pueda actuar, como se lee en el 13:7 de Apocalipsis. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Esto es a Satanás. Esto me hace pensar, hermanos, en Jod. ¿Se acuerdan de Jod? Jod gozaba de la protección divina, ¿o no? Hasta el diablo se quejó de eso. Yo, es que no le puedo hacer nada porque usted lo protege. ¿Sí o no? Pero un día, ¿qué pasó? Se le quitó la protección divina a Jod. Y el diablo pudo actuar contra Jod. Ahora, la diferencia entre Jod y estos dos testigos es que a Jod se le preservó la vida, no se le dio permiso al diablo para matarlo. Mas a estos dos testigos se le dio plena libertad. Y él pues obviamente se vino y con todo, ¿no? Él los va a ejecutar. En esta ocasión, cuando finalice la tarea de la predicación, los dos testigos serán ejecutados. El diablo viene con todo para matar a los testigos de Dios. Los odia. El diablo, Satanás, hermanos, odia entrañablemente la predicación. Así de poderosa es. Así de poderoso es predicar. Odia entrañablemente la predicación.
El diablo odia a los predicadores, el diablo odia a la iglesia. Y solo espera tantico para poderle hacer daño, para poderla matar. Esa es la realidad, hermanos. Y eso es una realidad que Cristo nos enseñó. Él dijo que nosotros seríamos aborrecidos. Esa es la realidad de la iglesia. Qué predicación, ¿no, hermanos? Yo quería venir a que me animaran, digo. Y mire lo que están escuchando. Pero tranquilos, hermanos, ya viene el ánimo, ya viene el ánimo. El ministerio de los testigos es muy parecido, hermanos, al ministerio de Cristo. Incluso algunos han relacionado estos dos testigos como figura de Cristo. Han interpretado que son Cristo. ¿Por qué? Por su gran parecido a lo que es el ministerio de Cristo. Cristo no pudo ser tocado, no se le pudo hacer daño hasta que no acabó su tarea. Y a estos dos testigos es igual, no se les puede hacer daño hasta que no acaben su tarea. Luego de eso, Cristo fue traicionado por Judas y fue entregado a la muerte. Así pasa con estos testigos, ellos son entregados a la muerte. El Señor entonces nos advirtió de esa persecución. El Señor claramente nos advierte sobre que seríamos aborrecidos. De manera que la persecución no debería ser una sorpresa para nosotros, hermanos. La persecución no es una sorpresa, la persecución es el común denominador. O sea, nosotros estamos como de vacaciones, o sea, nosotros nacimos en un hemisferio del mundo donde es laxo, es decir, tú si quieres vienes, si no quieres no vienes, si queremos ponemos micrófono, si queremos tenemos una libertad, ¿sí? Pero hay lugares del mundo donde no es así, hermanos, donde no se puede hacer culto, donde es prohibida la Biblia. Es decir, nosotros quizá no tenemos esa conciencia por el lugar donde nos ha tocado vivir, donde nos ha tocado creer, donde nos ha tocado vivir el Evangelio y predicarlo. Por ahí algunos de vez en cuando nos injurian, nos dicen cosas, lo pueden a uno empujar, todo, pero no es una persecución todavía como la que algunos hermanos han vivido. Pero si llegase a suceder que no sería extraño, no debe ser una sorpresa. Es el común denominador de la iglesia. Continuamente la iglesia está en tribulación y hermanos están siendo perseguidos y torturados. Ya lo dije en este mismo instante. No es que van a ser, no, continuamente. Es decir, mientras anoche dormíamos, mientras hoy nos levantábamos, mientras desayunabas, mientras estamos acá, mientras venías de camino, alguien estaba siendo perseguido, alguien está siendo torturado, alguien está siendo muerto por la causa de Cristo y del Evangelio. O sea, que no seamos conscientes de eso es otra cosa. O que seamos conscientes y lo olvidemos por momentos es otra cosa. ¿Que no nos ha tocado a nosotros? Así que la persecución sigue a la predicación, hermanos. La persecución viene detrás de la predicación del Evangelio de Cristo. Sin embargo, mientras se predica, mientras se esté predicando el Evangelio, la iglesia está siendo protegida. Hay protección divina. Como lo dije antes, matan a un hermano, pero se convierte en 3. Callan una boca, pero comienzan a hablar 3 bocas. Matan esos 3 y esos 3 ya han predicado y se han convertido 10. La iglesia no puede ser detenida. La iglesia es invencible. ¿Sí? Se cierra una iglesia, pero se abren 5. La expresión de un pastor en Alemania, un pastor amigo tuvo la oportunidad de viajar a Alemania, fue invitado, le llegó una invitación, me llegaron una de esas. Lo invitaron, le llegó una invitación a la iglesia, al azar. ¿Cómo es que se llama eso? Aleatoriamente. Y pum, le llegó a la iglesia de él. Él salió ahí. Y entonces fue una actividad que hicieron en la iglesia de Alemania y le llegó a él esa invitación. Él fue a Alemania por esos días. Y cuando él llegó, los intérpretes allá y todo, le dijo un pastor: hermano,
Aquí en Alemania, la iglesia ha crecido a punta de división. A ese pastor cuando nos contaba un grupo, pues a él le pareció extraño. Pero hermanos, es que no es extraño, es que la iglesia crece es así, a punta de dispersión. ¿Cómo creció la iglesia en el libro de los Hechos? Cuando fue dispersa. Sí, si no nos quedamos aquí amañados, tenemos que dispersarnos. ¿Sí me hago entender? O sea, de tanto en tanto, la iglesia es... Y entonces el hermano que se va por allá predica y ya se convierte en otros. El otro se ve por allá, predica y se convierte en otro. Y la iglesia crece. Puede que a primera vista se vea algo pequeño, ¿no? Es una congregación pequeña y ahí parece como muerte. Tiene como apariencia de que está desnudo, de que está muerto, dice el Señor. Pero vives, delante de mí vives, dice el Señor. La iglesia a los ojos del mundo es un pueblo insignificante, hermanos. Somos una gran minoría. Parece contradictoria la expresión, gran minoría. Pero somos una gran minoría. Nosotros no somos una mayoría como algunos pretenden, algunas estadísticas. De hecho, en la Biblia dice que somos una minoría. ¿O no han leído ustedes la expresión, muchos son los llamados, pero es una minoría la que es escogida? ¿O no han leído ustedes que la puerta es ancha donde entran muchos, pero donde entran pocos es una puerta angostica? ¿O no han leído ustedes que hay un camino ancho donde van las multitudes, pero el camino que lleva a la salvación es espinoso, es angosto, es duro y pocos lo transitan? Hermanos, nosotros somos una minoría. Guardadas las proporciones, leemos en Apocalipsis millones que decían aleluya, o una gran multitud. Pero guardadas las proporciones, ¿no? O sea, son millones, pero son una minoría comparados con los millones de millones que se van a condenar. ¿Se está entendiendo lo que estoy diciendo? Nuestro texto dice, cuando hayan acabado su testimonio, no antes, cuando hayan acabado. Solo cuando la tarea esté completada. Esto es, hasta que toda persona haya oído el Evangelio. Hasta que el testimonio de Cristo haya sido entregado a cada individuo. Entonces dice nuestro texto que la bestia que sube del abismo hará guerra contra los testigos y los vencerá y los matará. Va a llegar un momento, hermanos, en que la iglesia se va a ver como derrotada. Se va a acabar la predicación. No va a haber quien predique. Va a llegar ese momento, hermanos. Acabará la profecía. Eso lo dice el capítulo 13 de 1 de Corintios. Ahora bien, ¿quién es el que actuará en contra de los testigos de Dios? Nuestro versículo así lo traduce la Reina Valera. La bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Así se lee en el español, en la versión Reina Valera. Pero en griego, Juan utiliza dos veces, el artículo definido la. Así es como se lee en griego, hermanos. La bestia salvaje o la bestia fiera, ¿sí? La ascendiendo del abismo. Es decir que una mejor traducción sería la bestia, la que desciende del abismo. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que no hay otra bestia como esa, que no es una bestia, ¿no? Como si yo dijera un león, que es una bestia, un animal salvaje, una fiera, o una pantera, que es la idea aquí en el texto. Una bestia, un animal salvaje. Pero no es cualquier león, o no es cualquier bestia, o no es cualquier leopardo. Es esa bestia. Eso es lo que quiere decir dos veces utilizado el artículo en inglés. La bestia, ¿cuál? La que desciende del abismo. ¿Sí? Es la que desciende del pozo del abismo. ¿Desciende, dije bien? Sí, o la que sube, sí. Más bien la que asciende del abismo. ¿Sí? Es esa bestia.
¿Por qué es importante lo que estoy diciendo? Porque hay que identificar, ¿sí?, quién es el que va a perseguir, quién es el que va a matar, quién es el que tiene tal poder, quién es el que se va a presentar ante la humanidad con ese poder, de que fue capaz de acabar con la iglesia. Porque ninguno ha sido capaz hasta ahora. Y tienen grandes poderes. O sea, el imperio romano, el imperio persa, ¿sí? Ahorita hablaríamos de un comunismo a nivel mundial, ¿sí?, muy poderosos, pero no han podido acabar con la iglesia. La persiguen, la matan, la torturan, pero la iglesia sigue viva. Seguimos predicando. Pero hay una bestia que sí va a ser capaz de acabarla. Va a acabar con la predicación a nivel mundial. Juan entonces se refiere a que no es cualquier bestia, sino es una bestia, y no es una bestia, sino que es esa bestia en particular, la única que hay de esa manera, es la única bestia que hay de esa procedencia, digámoslo así. Juan dice que asciende del abismo, y en el capítulo 9 vimos que de ese pozo del abismo salieron millones o miles de demonios, ¿sí? Pero ahora en nuestro pasaje dice que saldrá la fiera salvaje. Va a salir una fiera salvaje. Y esa sale para matar a los testigos de Dios. Noten que la maldad es como gradual. Si lo han notado en todas las trompetas y en todo el desarrollo de la visión de Juan. Que salen demonios, luego salen unos demonios más fuertes, son desatados, y luego salen 200 demonios, 2.000 millones de demonios más. 200.000 millones de demonios más, perdón. Y luego, por último, ¿qué sale? Una bestia más poderosa que todo lo que ha salido hasta ahí. O sea, la maldad va a llegar a su colmo, va a llegar impresionante, que va a ser capaz de acabar la predicación, de silenciar a la iglesia. Hasta este pasaje no se había mencionado a la bestia. Hasta antes del versículo 7 del capítulo 11 de Apocalipsis no hay ninguna bestia por ahí. Solamente hasta aquí. Esta es la primera alusión que se hace, pero en adelante se seguirá mencionando, seguirá apareciendo a medida que leemos cuidadosamente y estudiamos Apocalipsis. Cuando lleguemos al capítulo 13, hermanos, veremos, ojalá que le toque a... No, creo que me va a tocar a mí. Cuando lleguemos al capítulo 13, veremos con más detalles sobre esta fiera salvaje. Eso está más detallado en el capítulo 13. Por ahora no. Por ahora debemos observar que esta fiera hace una campaña de exterminio contra los predicadores y triunfa, hermanos, sobre ellos. Esta bestia va a hacer una gran campaña de exterminio contra la iglesia. Y lo va a lograr. Es decir, logra exterminarlos. Y esto, hermanos, es asombroso. Es asombroso. Porque la tierra queda sin predicación. Cesa la predicación. La tierra queda sin predicación. Esto me hace pensar como en el silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Algo así. Un oscurantismo terrible. Porque ¿quién es la luz del mundo? La iglesia. ¿Y cómo alumbra ella? ¿Cómo prende la linterna? Cuando predica, cuando modela a Cristo, cuando vive el Evangelio, cuando usted es un hogar que modela cómo debe ser un hogar, cuando usted es un hombre que le modela a los demás hombres cómo es un verdadero hombre, cuando usted es una mujer que le modela a las demás mujeres cómo es una mujer verdadera. ¿Ustedes no han visto acaso, hermanos, cómo el feminismo desfigura literalmente a la mujer? La desfigura primero en el alma, pero su rostro, ¿no han visto cómo se visten, cómo se abren huecos, cómo se desfiguran, cómo se desdibujan? ¿Y cuáles son las mujeres que irán a quedar para modelar, para que quede un modelo de cómo es una verdadera mujer? Las cristianas. Pero habrán cristianas
que Dios por su gracia y misericordia y por sus propósitos eternos les habrá permitido militar en todas esas corrientes demoníacas que cuando llegan a la iglesia traen en sus rostros y en su cuerpo las marcas del pecado, las marcas del infierno. Luego no van a poder modelar mucho, por lo menos físicamente, cómo debe ser una mujer. Porque no, pues no se pueden borrar un tatuaje, un hueco que se hayan hecho, alguna cosa en su rostro, dibujando su cuerpo y su rostro. ¿Quién va a tener que modelar eso? Pues tú, que no te has hecho nada. Y espiritualmente, pues todos podremos modelar a Cristo. Pero hay gente que físicamente ya no puede modelar. Se han hecho muchas cosas, se han desdibujado. Solo esta bestia salvaje pudo exterminar a los predicadores, así que orgulloso, él está orgulloso, Satanás exhibe su triunfo. Él es soberbio y está enorgullecido porque yo sí fui capaz, ¿sí?, de exterminar a la predicación en la tierra. Pero él no se conforma con haberlos matado, sino que sigue humillando sus cadáveres. Él quiere humillarlos. Así que deja su cadáver expuesto. Estos cuerpos muertos no son sepultados, hermanos, sino exhibidos como trofeos de guerra en la plaza pública, para que todos los vean. Así crea un asombro en los incrédulos. O sea, los incrédulos quedan asombrados. ¡Wow! Este gobierno sí pudo acabar con esta fastidiosa iglesia. Esta sí pudo cerrar. Quedan asombrados, quedan admirados de eso. De manera que esta bestia se gana la simpatía del mundo. Estos gobiernos se ganan la simpatía del mundo. Es admirado por mucha gente. Es aplaudido, es apoyado. Vamos a votar por ellos, ¿sí? Vamos a apoyarlos, ¿sí? Vamos a hacer nuestras marchas, que este gobierno sí nos da subvenciones del Estado para poder financiar nuestras marchas satánicas, nuestras exposiciones diabólicas. ¿Estamos entendiendo? Juan da un rodeo, como siempre lo suele hacer en la época. Juan da muchos rodeos, ¿no? Muchas vueltas para decirnos cositas. Y Juan da un rodeo para darnos a entender cuál es el lugar de los hechos, ¿no? ¿Dónde va a suceder todo esto? Pero luego nos da los detalles, nos da unas pistas muy claras, nos hace entender claramente dónde es eso. Y nos hace llegar a una deducción correcta, nos hace deducirlo, es intuitivo. Quizás intencionalmente él hace esos rodeos porque quiere mostrarnos, lo que él quiere hacer con eso es mostrarnos el verdadero estado espiritual de esa ciudad que él va a mencionar. Una ciudad que es tenida como una ciudad santa, pero él quiere mostrarnos su verdadero estado espiritual. Entonces él da unos rodeitos y él dice que en sentido espiritual esta ciudad es como Sodoma. ¿Y cómo era Sodoma? Si nosotros leemos Ezequiel, el capítulo 16, versículos 49 al 50, dice: aquí esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia, hicieron abominaciones delante de mí, y cuando lo vi, pues la quité, la destruí, dice el Señor en Ezequiel. Y ya tenemos la historia ya contada en Génesis. Una ciudad terriblemente entregada al mal. Pero también dice la Biblia que en nuestros días será como esos días. Será como Sodoma y Gomorra o como en los días de Noé. Estamos llegando al colmo de la maldad. Y luego Egipto, ¿a qué hace referencia? Pues aquellos son esclavos del pecado, son encadenados de su propia maldad, de su propia soberbia, como fueron esclavizados físicamente allá en Egipto. Pero luego Juan nos dice cuál es esa ciudad donde fue crucificado el Salvador. Esa ciudad que a los ojos del mundo es la ciudad santa, a los ojos de Dios es la ciudad que mata a sus profetas.
que ejecuta a sus predicadores. Y es la ciudad que matará la predicación, donde se ordenará, ¿sí?, perseguir a la iglesia y acabarla. Y lo lograrán. Lo lograrán. Así que los hombres de Jerusalén, a los ojos de los hombres de Jerusalén puede parecer muy santa, pero a los ojos de Dios es una ciudad perversa. Jerusalén es la gran ciudad donde se ejecutarán donde se ejecuta a los dos predicadores y en su plaza pública se exhibe los cuerpos, es decir, se dan las noticias. Desde allí se difundirá el fracaso de la iglesia, o el aparente fracaso de la iglesia y la aparente victoria de ellos. Allí mismo donde Jesucristo fue crucificado, ahora los dos testigos de Cristo son muertos y sus cadáveres humillados, ante los cuales la fiera se muestra como vencedora absoluta y pronto exigirá que la adoren. Engañosamente hará creer que no hay nadie más poderoso que él. Hay otro propósito al no permitir la sepultura de los dos testigos, y es la intimidación. Que nadie se atreva a predicar, pues sucederá lo mismo, le va a suceder lo mismo que a estos dos. Por tanto, lo que hace es una exposición de poder cada vez que mata a cristianos. Ahorita no salen noticias eso, pero va a llegar un momento en que van a exhibir la muerte de los cristianos para intimidar, ¿sí? Y van a sembrar el terror, como siempre es el modus operandi del mal. Sembrar el terror, intimidar, gobernar a través del terror, para que nadie predique y que se opaque la predicación. Y eso lo va a lograr, según el texto. Va a matar la predicación. Ahora bien, la gente está muy feliz porque ahora puede pecar libremente. Ya no tiene esas fastidiosas acusaciones y señalamientos de los predicadores. Ahora celebran su triunfo. Al fin quitaron esta iglesia de este barrio. Al fin se fueron esos evangélicos de acá. Nos fastidiaban con su predicador. Ahora sí podemos pecar libremente sin sentir esa acusación como Juan el Bautista le decía a Herodes, ¿sí?, hasta que lo ejecutó y se lo quitó de encima, ¿sí?, porque eso fastidia. ¿Se entiende? Y la gente está feliz de que hayan matado la predicación, porque ahora podemos pecar libremente y no hay nadie que nos acuse. Entonces, eso es lo que se logra con esos cuerpos muertos allí. Ellos van a celebrar y la gente los va a injuriar, como injuriaban a Cristo, lo escupieron, lo insultaron, lo golpearon, ¿sí?, le meneaban la cabeza burlándose de él. Lo mismo harán con la iglesia. Lo mismo. Habrá una alegría porque se cierran iglesias y se acabará la predicación. El espectáculo es tal que en todas las gentes del mundo ellos van a querer ver eso, esos testigos muertos. Y va a ser una difusión a nivel mundial, una transmisión a nivel mundial de la derrota de la iglesia. Y eso se va a disfrutar. Ahora bien, ¿la iglesia realmente ha sido derrotada? ¿La iglesia realmente ha sido vencida? ¿Cristo acaso ha sido vencido alguna vez? ¿Cristo fue vencido en la cruz? Ciertamente no. Como ciertamente la muerte de esos dos testigos no es una derrota. Lo que no saben, los que están celebrando la fiesta de la muerte de ellos, están celebrando un falso Purín, porque es una fiesta de Purín, pero falsa, ¿sí? El Purín celebraba era las victorias del pueblo de Dios. Y ahora están celebrando la derrota del pueblo de Dios, un Purín en contra del pueblo de Dios. Imagínense la maldad, ¿sí? Y están ellos en eso, cuando de repente, ¿qué sucede? Dios levanta a los dos testigos. Dios los resucita. Pero hace algo más. No los deja en medio de ellos. Hay una poderosa voz que les dice, suban acá, subid acá. Y ellos son llevados a la misma presencia de Dios, al cielo. ¿No dice la Biblia acaso que los muertos en Cristo resucitarán primero? ¿Ya dónde van a ser llevados? ¿Se entiende la victoria de la iglesia, hermanos? Ahora bien, quiero decir esto en este punto, porque estoy en la vindicación del pueblo de Dios. Ya pasé al segundo punto y voy rápido porque el tiempo se fue. Hermanos,
La derrota de la iglesia, así como la derrota de Cristo en la cruz, fue aparente, no fue una verdadera derrota. Realmente ni la iglesia, ni mucho menos Cristo, han sido derrotados nunca. Al punto de que si matan a un cristiano, Pablo dejó muy claro: para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Y cuando ellos fueron perseguidos, ¿qué? Regresaron gozosos de haber sido tenidos por dignos de ser vituperados por la causa de Cristo. Ellos no eran masoquistas, ellos eran gozosos de que fueran participantes de los vituperios de Cristo, que es diferente. O sea que es una victoria, incluso la persecución, incluso la muerte de un cristiano es una victoria, no es una derrota. Lo que parece derrota ante los ojos del mundo es realmente una victoria ante los ojos de Dios. Y las personas que estaban allí aprovecharon la ocasión, ellos aprovechaban la ocasión para humillar a Cristo, lo que parecía una derrota de Cristo. Cristo, hermanos, entre otras cosas quiero decirles, es el testigo fiel. El testigo que fue muerto y duró 3 días muerto. Él es el testigo fiel. Y su aparente derrota provocaba la burla de sus oponentes, de sus enemigos. Ellos querían humillarlo al máximo, lo gritaban y lo injuriaron. Pero, hermanos, en realidad allí estaban teniendo Cristo estaba teniendo allí su mayor victoria. Lo que parecía la derrota, el instrumento que parecía derrotar a Cristo, realmente fue el instrumento que Dios utilizó para obtener su mayor victoria. ¿Qué derrotó allí en la cruz? Derrotó la muerte y derrotó al que tenía el imperio de la muerte. Lo que sucedió es que Satanás no sabía que él estaba administrando su mayor fracaso. Él pensaba que estaba ganando, como piensa que está ganando al matar la predicación, al impedir, al cerrar iglesias, al sacar las Biblia de las universidades, todo lo que podemos ver que en detrimento del Evangelio. Y ellos piensan que están ganando, pero lo que no saben es que están sellando su propia destrucción. Van camino a su propia muerte. Y están administrando la victoria de la iglesia. Imagínense eso. Piensan que están administrando nuestra derrota y están ellos mismos preparando nuestra mayor victoria. Como Satanás pensaba que estaba derrotando a Cristo y estaba preparando la mayor victoria de Dios. A contrario senso, hermanos, lo que parece una victoria para el diablo es en realidad su mayor fracaso. Sin saberlo, Satanás mismo administra su propia bancarrota, camina hacia su propia destrucción. Una vez más, la victoria de Satanás es más aparente que real. Es una aparente victoria, pero no es real. 3 días y medio duró su alegría. Y en cuanto a Cristo, es verdad que había muerto, pero con su muerte no solo venció la muerte, sino lo venció a él. Satanás está derrotado, hermanos. Satanás está vencido. De eso se trata Apocalipsis. No de asustarnos, sino de darnos esperanza, hermano. El que debe estar asustado es el que no cree en Cristo. Satanás fue vencido hace 2000 años en la cruz. Y antes de fundar el mundo ya fue derrotado. Solo llegado el tiempo se ejecutó la victoria. Entonces, hermanos, esto debe llenarnos de gozo y de esperanza. Cristo resucitó, los 2 testigos. Esos 2 testigos fueron levantados y fueron llevados al cielo. De tal manera que no hay derrota para ellos. No hay derrota. Sigamos predicando, hermanos, con victoria. Prediquemos con poder. Prediquemos con seguridad. Prediquemos con propiedad. Prediquemos con convicción. Sin importar lo que haya afuera. Si hay burlas, si hay persecución, si hay tribulación.
si hay rechazo, usted sabe que eso es una victoria, hermanos. Usted sabe bien lo que les espera a los malvados y lo que le espera a la iglesia. Esto debería redundar en que nosotros nos mantengamos fieles, que nos mantengamos firmes. Miren lo que dice Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, a esa bestia que salió del abismo, a esa fiera salvaje que sale airado contra la iglesia, pero ya es una fiera derrotada, ya es una fiera herida de muerte, porque tiene una herida mortal en la cabeza. Cristo pisó la serpiente antigua y está agonizando. De tal manera, hermanos, que la iglesia es una iglesia triunfante, porque Cristo es triunfante. Y en eso consiste nuestro triunfo. No es triunfalismo, hermanos. No es que usted nunca se vaya a enfermar, no es que a usted nunca le vaya a pasar algo malo, no es que usted nunca sufra una calamidad, no es que usted alguna vez no sufra una necesidad. Eso no es el triunfo de la iglesia. Eso es un falso triunfo, eso es un triunfalismo. Eso es un maquillaje que le hace Satanás para apartarlo de Cristo y apartarlo de su verdadera victoria. Hermanos, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amados hermanos, el tiempo ha pasado, hay mucho más, pero el tiempo ha pasado. Gracia y paz de Dios. Oremos. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo que nos regalaste, que nos diste para exponer tu palabra. Los pasajes son largos y profundos, Señor, y hay tantas cosas que ver y tanto que admirarnos de tu evangelio y de tu gracia bendita con nosotros. Yo te pido, bendice a la iglesia, guárdala, ayúdala, fortalécenos. Ayúdanos a disfrutar el triunfo de Cristo en Apocalipsis, el triunfo de la iglesia, Señor, a gozarnos con este adelanto que nos das de lo que va a pasar al final y que no hay por qué estar preocupados o asustados, porque en Cristo somos más que vencedores. Gracias, Señor, por tu gran misericordia. Yo te pido bendición para toda la iglesia. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. De Cristo que al reino de los cielos le dio.